Programa y como lo prometimos está en el aire el señor Jorge Altamira. Él es político, escritor, periodista, fundador del Partido Obrero, ex legislador de Cava, ex candidato a presidente de la Nación. Actualmente se presenta como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con la lista Política Obrera. Muy buenos días, Jorge, un gusto tenerlo acá nuevamente. Soy Macarena Alonso y estoy junto a Alex Tejada y Carlos Ventosa. Bueno, muy buenos días, gracias por llamarme, Macarena, a usted y a sus compañeros. No, por favor, gracias a usted por estar acá con nosotros. Estuvimos viendo que estuvo por la zona, el otro día lo escuché que estuvo en una fábrica, hablando toda la situación de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ve ese panorama? Estábamos hablando justo también del panorama laboral, ¿no? De todo lo que nos está pasando con también lo que fue la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo ve la situación de los trabajadores en Argentina y qué propuestas tienen ustedes desde la lista obrera para esos problemas, ¿no? Bueno, los problemas cuando uno los mira mucho más de cerca son peores de lo que aparecen en los diarios. Claro. Digamos, inclusive por el hecho de que usted ve en el contacto humano digamos lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo estuve en Mondelez, en una fábrica de alimentación. Esa. Y por lo menos el 30% del personal se encuentra bajo contrato de agencia y se los quiere despedir en octubre. Entonces hay toda una crisis dentro de la fábrica por este motivo, pero lo que también me llama la atención es que la proporción de gente en una fábrica como esta, 30% bajo contrato de agencia, está revelando una orientación de la parte patronal que tiene mucho que ver con lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional no es que esté de acuerdo con el trabajo por agencia, ni que esté en contra tampoco, pero quiere que ese régimen de contrato precario se generalice. Lo cual significa que usted puede ser despedido en cualquier circunstancia sin pago de indemnización. En el mundo, cuando esto se aplica, se produce, por impulso de la patronal, una rotación muy grande de trabajadores. Nadie está en el empleo un tiempo más o menos prolongado, se pierde la estabilidad y el personal queda muy vulnerable a las presiones de la patronal. Porque claro, el que más se pliega más a las presiones de la patronal probablemente conserva el empleo más tiempo. El que lo hace menos es despedido. Entonces usted acá ya tiene, en esta experiencia que le cuento de Mondelez, ya tiene usted un problema político que nosotros planteamos, que es el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el rechazo a su reforma laboral y la abolición del trabajo de agencia. Volver al contrato indeterminado. Usted toma un trabajador y no lo puede despedir, de un lado si no media una causa justificada, y si lo hiciera y los trabajadores no pudieran resistir ese hecho, con el pago de una indemnización. Además, en un ambiente de tan elevada desocupación, no se puede permitir que las patronales ejerzan sobre la fuerza de trabajo un poder incontrolable. Entonces, acá tiene usted un planteamiento nuestro en defensa de la estabilidad laboral y un ataque al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno lo va a hacer después de las elecciones. Ahora, si es tan bueno ese acuerdo, le hubiera convenido hacerlo antes de las elecciones, y ganaba las elecciones por varios cuerpos. Lo hace después porque es negativo. El tema es que este acuerdo lo va a votar el Congreso. Entonces, como ahora estamos votando en estas elecciones para renovar el Congreso, yo advierto a la ciudadanía, si lo votas, vuelve el FMI, se refuerza este ataque a la cuestión laboral. En materia previsional, quieren elevar la edad jubilatoria. Es decir, que mientras los jubilados cobran 26.000 pesos, un 80% de ellos, que el mínimo, que usted comprenderá, no hace falta que lo explique, sí. Que es peor que una miseria. Es abajo de la canasta de indigencia. Debajo de la canasta de indigencia, el Fondo Monetario Internacional, para que el gobierno consiga un equilibrio fiscal, quiere que el hombre se jubile no a los 65 sino a los 70, la mujer no a los 60 sino a los 65, y aprovechar ese intervalo para hacer una recaudación fiscal sin gasto previsional. ¿Me explico?
Sí, Entonces, digamos, enfoque que le hago, usted tiene reunidas nuestras propuestas y ¿a qué vamos al Congreso nosotros? A denunciar ese acuerdo, a advertir contra él y a llamar al pueblo a resistirlo, porque hay algo pérfido acá. Sería la primera vez que el Congreso discutiría una cosa así. Y uno en principio debiera saludarlo como democrático. No, no es democrático, es antidemocrático. Porque ya los diputados y los senadores de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos ya están comprometidos a votarlo y no lo dicen. Entonces vamos a aparecer todos nosotros que votamos ahora en septiembre y después en noviembre como cómplices de nuestro propio infortunio. Cuando mañana lo critiquemos, decir, bueno, pero ¿cómo lo critican? Fue aprobado por la gente que usted eligiera. Está votado por el pueblo, ¿no? Por los representantes del pueblo. Bueno, los representantes del pueblo, bueno, ya está. Es popular, es nacional y popular. Y sin embargo, es un ataque feroz, es un ataque absolutamente feroz. Mire, si usted me permite, ¿no? Entiendo que en una entrevista conviene que intercambiemos un poco, pero me salgo de ganas por comentar lo que acabo de escuchar del ministro Zabaleta, que tiene que fue nombrado para, ¿cómo se llama? Desarrollo social, sí. ¿Sí? Porque dijo una cosa feroz. Dijo lo siguiente, que van a adoptar una medida por la cual un trabajador que participe de trabajos temporales como la cosecha no va a perder el plan que tiene. Claro. Porque muchos trabajadores no iban a esas cosechas porque perdían el plan. Y el salario de la cosecha podía hasta ser inferior al plan. Entonces, lógicamente, lo evitaban. Es decir, que el gobierno está pensando en entregar mano de obra ultra barata, financiada en parte por el Estado a través de los planes, a los grupos económicos que controlan las economías regionales y la economía agraria en general. Le van a dar chau chipalito, porque de lo contrario, si rechazan ese trabajo golondrina me refiero a que es por cosecha, temporal, si lo rechazan le quitan el plan. Mira qué terrible. Es decir, yo estoy obligado a trabajar por $1 la hora, si no me sacan el plan. Para el agro, que tiene los precios más altos de la historia. Lo acaba de decir Zabaleta en una radio a las 7:50. Jorge, una pregunta. Buen día, sí. Carlos Ventosa de Otras Voces. ¿Y usted qué propondría para soliviantar este problema? ¿Cómo lo resolvería desde su banca? Bueno, no, desde la banca no se puede resolver nada. Desde la banca hay que hacer un planteamiento, una banca señalar. No alcanza. Claro, a eso me refiero. Sí. Quizá la pregunta sea en un hipotético caso de ser gobierno. Si la situación en un hipotético caso de ser gobierno es tan grave como ahora, nosotros plantearíamos que las empresas incorporen compulsivamente trabajadores. Y como esos trabajadores, agregarían personal con una misma producción, transitoriamente se reduzca la jornada laboral. Es decir, que las horas de trabajo que se están aplicando ahora, ¿no es cierto?, se distribuyan en función de la capacitación de cada uno entre trabajadores ocupados y desocupados. Y mientras tanto tengan una jornada menor, por ejemplo 6 horas, sin tocar el salario. Porque esto sería una forma en que la crisis que vive el país recaiga su costo sobre la clase patronal y no sobre la clase obrera. Claro. Y con esto no estoy diciendo nada que una persona común no lo entienda como lógico. El que tiene más poder de aguante, que aguante más. El que tiene menos poder de aguante, que aliviemos la carga. Compulsivamente. En el mundo, ¿no? Porque esto yo creo que es una agenda global, ¿no? Esto del trabajo como un bien escaso, de esto ahora le voy a preguntar qué piensa sobre eso, ¿no? La renta básica universal. Pero acá hay un tema que sí, que efectivamente los que perdieron, acá cuando dicen no, porque la pandemia fue para toda la humanidad, no fue para toda la humanidad. Eso lo hablamos en la entrevista que hicimos a principio de año, ¿no? Y sigue siendo así, los ricos se enriquecieron exponencialmente y quienes realmente soportamos la crisis, el costo de la pandemia, fuimos las clases trabajadoras. Es impresionante la pobreza y que quedó más en lo que es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Uno leyendo los informes.
Sí. Sí, es Ocurre lo terrible. siguiente, es terrible, pero ocurre lo siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Porque en una ciudad capitalista todo se transforma en mercancía, todo. Nada se transa si no es una mercancía. Entonces, por de pronto, el que tenga una prepaga, depende, si esa prepaga de golpe tiene mucho trabajo, probablemente le aumente la prepaga. El gobierno, viendo que esto era explosivo, por un tiempo la congeló, ahora la habilitó el aumento. Lo mismo con las obras sociales, se ha privatizado la salud. En el diario internacional Financial Times hay un reportaje espectacular al jefe de la Pfizer, espectacular, el fin de semana, larguísimo reportaje, Sí, donde él dice todo lo que ganaron de plata, fue la suba de impresionante. acción. Y entonces viene el siguiente hecho. En medio de la pandemia, la bolsa de Nueva York tuvo el alza más grande de toda su historia. Esto quiere decir, esto requiere una explicación. La explicación es que con el argumento de que hay una pandemia, la gente no puede ir a trabajar y las empresas se encuentran dificultades, los subsidios y los apoyos bancarios a los grandes grupos económicos en todo el mundo fue fabuloso. Por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Europea, esto alcanzó la suma de 25 billones de dólares. Es decir, que era maná del cielo. Cuando los judíos atravesaron el desierto, caía comida del cielo. Y acá, en medio en medio de la pandemia, han ganado una fortuna. Y Sí. además han ganado una fortuna por la pelea entre ellos. Por ejemplo, él, este hombre, jefe de Pfizer, un griego, ahora no me acuerdo el nombre, pero le doy los datos para que vea que es concreto lo que le estoy contando, hizo toda una lucha para contra los otros grupos farmacéuticos, en particular contra AstraZeneca, a la que en un momento, él contó, la quiso comprar para desarmarla, para vender sus activos y hacer que AstraZeneca desaparezca del mercado y que Pfizer se quede con todo ese mercado. Entonces fue un negocio de la farmacéutica. Y en Argentina, los gastos del gobierno de la pandemia fueron financiados por los bancos. ¿Por qué? Porque la plata que daba el Banco Central se la daban los bancos privados y bueno, y nacionales, pero los bancos, y el Banco Central le daba el ELIC, títulos que rinden 40% anual. Entonces el Banco Central se endeudó al 40% anual para financiar la pandemia. Por lo tanto, la pandemia fue un negocio de los bancos. Claro, claro, claro. Entonces, usted me entiende, por eso nosotros decimos que esta es una crisis humanitaria, no es una crisis sanitaria, es humanitaria porque la humanidad, organizada en forma capitalista, se ha hundido en forma extraordinaria, con todas las secuelas que esto puede verse. Mire usted una cosa muy interesante. En Estados Unidos van a dar la tercera dosis porque ahora hay una variante más agresiva Sí. del virus. Mucha gente le está advirtiendo a Estados Unidos que está cometiendo un crimen. ¿Quién se lo advierte? La Organización Mundial de la Salud. Porque mientras le dan la tercera dosis a los norteamericanos, en África nadie tiene la primera. Entonces el punto es el siguiente, claro, ¿por qué se van a preocupar los norteamericanos por los africanos? Por la simple razón de que si el virus progresa en África va a llegar a Estados Unidos. Porque no se olvide que se inició en Chile y llegó a Estados Unidos. Es una pandemia, es decir, es una epidemia mundial. Sin embargo, la tratan en forma nacional. Ahora, una tercera dosis, ¿de qué empresa? De Pfizer. Claro, sí, queda claro cómo siempre son los mismos los que ganan. Y acá, a ver, uno lo ve cristalizado, lo que usted explica bien en relación al empleo, a la situación de los jóvenes. Bueno, uno lo ve, hoy en día una persona que trabaja lo hace en forma precaria, se va acrecentando esa tendencia, ¿no? De que todo sea más, los trabajos, la opción de un joven sea trabajar para Rappi, para esas empresas que Pero como mercado no libre, ¿no? En el futuro los jóvenes no te sí. puedes alquilar, no te puedes comprar una casa, en menos, ¿no? Ya ni alquilar se puede acá, ¿no? No, nada, bueno, los alquileres se fueron por las nubes. Lo pero real, ¿no? Sí, por las nubes, eso está totalmente comprobado, ya lo reconoce todo el mundo.
pero los jóvenes que trabajan en el reparto de comida, y lo hacen en condición de monotributistas. Sí, sí. Es con la moto de ellos. Que no están reconocidos como trabajadores. No están reconocidos como trabajadores en relación de dependencia. Entonces no hay aportes para la previsión social, no hay aportes para la salud, no hay aportes para nada. No tienen RT. Y como no tiene RT, no tienen RT, siendo, usted sabe muy bien el riesgo que es andar en una motocita repartiendo comida, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos el partido antagónico a todo esto. Le digo porque hay otra fuerza de izquierda que dicen que quieren ser la tercera fuerza. Nosotros no queremos ser ni la tercera, ni la segunda, ni la primera. Nosotros somos antagónicos con esta organización de la sociedad. Ese es el punto esencial. En esa condición nos presentamos. Y yo lo digo con todo... ¿Usted qué piensa? Sí, ¿qué piensa? No, porque se está como exacerbando esa idea de que los jóvenes que quieren romper con el sistema se están eligiendo por opciones libertarias, ¿no? Como que se van a la extrema derecha. Es el mensaje que quieren, que los jóvenes ahora están con Milei, con Esper. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Qué mensaje le daría a la juventud? No, bueno, creo que no es así, pero el día que Milei hizo un acto en los bosques de Palermo, en la Plaza de Mayo hubo 300.000 personas, la inmensa mayoría jóvenes, pidiendo techo, pan, trabajo y techo. Entonces usted compara el tema de la juventud obrera, la juventud trabajadora, se moviliza en otro campo. Pero Milei expresa un fenómeno interesante, que es el desclasamiento de un sector de la clase media. Históricamente así nació el fascismo. La crisis capitalista no solo golpea a los trabajadores, sino que introduce una inseguridad en una clase que ha hecho de la seguridad su forma de vida. Quiero tener lo mío, y no me interesa nada de nadie. Y de golpe descubre que de no interesarse de nada de nadie, el mundo exterior, me refiero la sociedad, el capitalismo, las crisis económicas, etcétera, la golpean. Entonces es como si usted le moviera el piso. Y este hombre de Milei lo único que hace es tirar eslóganes, ¿cómo se dice?, agresivos. No hay nada que explique, no explica nada. Yo acabo de ver un video de él en el programa de Fantino, aquel, ¿cómo era? Salvajes, que era, no, ¿cómo era? Animales sueltos, ¿eh? Animales sueltos. Animales sueltos, del año 2016, en donde él dice que lo más grande que es Schwarzenegger. Es decir, que esta clase media, a la que se le está moviendo el piso, no se da cuenta que la que le movió el piso son los tipos que ella apoya. Es impresionante, porque es una clase introvertida. Son aquellos que pasan frente a alguien que reparte propaganda política y dicen no me interesa. Viven encerrados. Bueno, cada uno que elija su forma de vivir. Eso lo respeto a muerte, es casi el principio básico que tengo. Cada uno que haga con su vida como mejor entiende. Pero como ser humano que soy, con respecto a los otros les advierto, mirá que la organización social en la que vivimos importa y te puede socavar, no solo te va a socavar tus condiciones de existencia. Si no la transformamos, vas a sufrir las consecuencias. La crisis ha empobrecido a los trabajadores, pero también ha desclasado o amenaza con desclasar a un sector que creía haber conquistado una posición estable en la sociedad. Claro. Entonces aparece un loco como y se tira para ese lado. Pero la inmensa mayoría de la juventud está en otra cosa. Hay más jóvenes repartiendo comida que los que simpatizan con Milei. Sí, eso es verdad, no lo ve. Hay mi compañero que quiere hacer una pregunta, Jorge. Jorge, buen día, Alex lo saluda. Mi pregunta es, ¿qué opina sobre la foto que se viralizó del presidente de la República? Bueno, mire lo que opinamos todos, estábamos todos confinados y él hacía esa fiestita. Yo me acuerdo que en ese momento, les cuento una anécdota personal, salí de mi departamento y me senté
en el umbral de un negocio, un sábado, del lado del sol porque era invierno. Y se acercó un policía y me dijo, no puede estar acá. Digo, viejo, dejamos un ratito acá porque hace un frío bárbaro y Claro. acá hay sol. Claro. Y me dice, pero no tiene ventanas, terraza para tomar sol del otro lado. Dije, no. En esas circunstancias, es una anécdota menor, por supuesto, pero, digamos, en ese momento ellos estaban haciendo la fiesta esta. Ahora, acá hay un problema político. El problema político es que los gobiernos capitalistas son todos gobiernos de camarilla. Dicen que los vota el pueblo, que gobiernan con el pueblo, pero todo gobierno es un núcleo de intereses familiares, de amigos, de cosas por el estilo que manejan ese poder. Lo de Macri fue peor todavía, porque con Caputo tenían relaciones con los grandes fondos internacionales, eran amigos, paseaban en Nueva York juntos y se vaciaron el país, se lo cargaron todo, se lo llevaron todo afuera. Este es de otra naturaleza. Naturalmente, lo critico. Ahora, ojo que dicen que un peluquero hizo conocer este video. Bueno, no sé si fue un peluquero, porque si esto nació de adentro, de frente de todos, quiere decir que hay una movida, le está moviendo el piso al presidente en función de otros grupos, porque hay una gran pelea interna en el frente de todos. Cargos, ministerios, subsecretarías, candidaturas. En estos movimientos, las aspiraciones de cada uno son más importantes que el interés colectivo. Absolutamente. Si en la izquierda apareciera una cosa de este tipo, nosotros lo eliminamos. ¿No es cierto? Nosotros, me refiero a política obrera. En otros partidos de izquierda que quizá no sea así, pero bueno, no es el tema que estamos considerando ahora. Es una expresión de esta descomposición política. Lo más grave de todo ahora es que van a firmar con el FMI. Sí. Y quieren que lo votemos para que hagan eso, y nosotros no sabemos que estamos votando para eso, porque no se debate, y los únicos que lo decimos somos nosotros. El otro día alguien me dijo, pero muy bueno que lo debate el Congreso, es democrático. Es cierto que es democrático que lo debate un Congreso, nunca lo había hecho, ahora lo hace, pero ahí está la perversidad. Cuando vos haces una cosa buena con la finalidad de provocar una cosa mala, sos un perverso. Claro, porque después cuando ¿No? del endeudamiento, Lógico. bueno, pero lo votaron ustedes, son los representantes del pueblo. Lógico, ¿me explico? Entonces me vienen con el cuento democrático, cuando yo justamente quiero advertir, cuidado con el cuento democrático, porque te van a enchufar a vos la responsabilidad. No los votes. Si lo votás bien el FMI, vuelve el FMI. Jorge, para cerrar y para concluir, un mensaje, dejamos el micrófono abierto para un mensaje para la gente, para los oyentes, y por qué deberían votar a Política Obrera. Mira, yo le voy a contar lo siguiente. El otro día estuve en La Plata y se acercó un trabajador y me empezó a contar cosas de su vida, y me impactó por lo siguiente. Era fabuloso los esfuerzos que este muchacho, porque era muy joven, estaba haciendo por su familia. Trabajaban él, su mujer, el papá. ¿Pero qué quiere decir que trabajaban? No tenían un empleo. Entonces había changa en la construcción, hacía changa en la construcción, fabricaban empanadas, buscaban ropa barata para venderla a un precio un poco superior. Y si estaban en tantas actividades, que me quedé conmovido, porque dije, pero qué pelea por la familia. ¿A qué viene esto con lo que ustedes me dicen? Este hombre está haciendo una lucha individual. Lo que nosotros estamos planteando no va a salir como consecuencia de que entramos al Parlamento, va a salir de una lucha colectiva. Hay que salir a luchar. Entonces hay gente que me podría decir, bueno, no, pero luchar, qué sé yo, es un sacrificio. Peor es el sacrificio de la lucha individual, porque está solo peleando. ¿Me explico o no? Este hombre, por medio de una lucha colectiva, va a obtener más para su familia que todos los sacrificios que está haciendo, y que yo los valoro. No estoy en contra de lo que hacía mi papá. Cuidado, de esto sé mucho, por eso también me admiré tanto por él. Además porque vi una vitalidad en la clase obrera fantástica. No les ha aplastado el espíritu la crisis.
al revés. Y muy bien que haga esto, pero estaba en un acto de nosotros. Esto quiere decir que ya estaba comprendiendo la necesidad de una lucha colectiva. Hay que hacer una lucha colectiva. Nosotros tenemos al Congreso para estimular una lucha colectiva en las calles, en los centros de estudio, en los lugares de trabajo, para romper con el FMI, no para armar la deuda externa usuraria y sacar a la Argentina, especialmente a los trabajadores, adelante. Así es, y qué interesante esto que dice, porque realmente es lo que uno también ve y lo que uno percibe, ¿no? La gente que hace lo que sea, es mamás que están vendiendo ropa, no sé, hasta por internet, hacen vivos para vender, sí, ropa usada, el rebusque, ¿no? El rebusque que se ve mucho en la calle, ¿no? El rebusque individual. Pero la gente, que cada vez te cuesta más todo, ¿no? Porque decir cada vez lo esencial te cuesta mucho hoy en día. Y no hablando pero la gente no asocia ese enorme esfuerzo, ese enorme sacrificio, no lo asocia con la palabra lucha y cree que la lucha es otra cosa. No, eso es una lucha mucho más dura que la que nosotros proponemos, porque esa es una lucha individual y nosotros proponemos una lucha colectiva para que dejen de saquear este país y la producción que hacemos y la actividad productiva que hacemos sirva para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Bueno, la verdad que sí, es muy importante y muy interesante todo lo conversado. Bueno, Jorge, quedamos a disposición para usted, para la lista obrera, para seguir difundiendo, y le agradecemos muchísimo por haber